Tema 2. La moral social. Esta lección trata de mostrar, en primer lugar, que una propuesta ética con pretensión de alcance universal no atenta contra las bases del pluralismo social, ni supone la imposición desde arriba de un programa único de acción que anularía la libertad. A continuación se ocupa del tratado teológico de la moral social, de su identidad histórica en el cuadro de las virtudes y del surgimiento de la moderna doctrina social de la Iglesia. Existe relación entre ambas tradiciones, y en caso afirmativo, de qué naturaleza y con qué consecuencias. La identidad de la moral social encuentra origen en las fuentes que la constituyen como área de la teología, para desde ahí mantener un diálogo con las ciencias sociales. Finalmente, se exploran de forma muy sintética las principales enseñanzas bíblicas de orden práctico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 1. Valores morales en la sociedad plural. No son pocos los que perciben hoy los peligros de una propuesta ética con pretensión de validez universal, sea esta de base religiosa o no. Mucho más que en el pasado, desconfiamos hoy respecto de la capacidad de los hombres de conocer el bien humano de manera objetiva. De ahí se derivaría la sospecha de que quien afirma la existencia de verdades en el orden práctico o existencial, en el fondo esconde la pretensión de imponer a otros un programa social o político, lo cual amenazaría la libertad y el pluralismo sociales, bienes que hoy juzgamos irrenunciables. Esa sospecha, que puede ser justa en algunos casos, cuando se generaliza equivale a la postura relativista, según la cual afirmar verdades, válidas para todos, en el orden práctico equivaldría a limitar la libertad. No es posible aquí prestar a este problema la atención que merece, bastará con unas observaciones primeras. 1. El relativismo establece una conexión entre la verdad, sea esta religiosa o no, y la intolerancia o la incapacidad de diálogo. Tal asociación resulta errónea, pues se pueden imponer con violencia comportamientos u observancias, pero no la verdad, que debe ser captada personalmente y es presupuesto para la libertad. Además, se trata de dos cosas diversas, según atestigua la experiencia, la persona que capta la verdad sin error y está convencida de ello, puede ser respetuosa con quienes a su juicio se encuentran en el error. Por el contrario, la actitud de fanatismo intolerante e incluso violento se constata también en terrenos ajenos a la verdad, como ocurre con la militancia política o deportiva, por poner solo algunos ejemplos. Por otra parte, afirmar valores morales comunes a todo hombre y mujer es condición o salvaguardia para la libertad. Cuando la razón positivista equipara toda concepción sobre el bien y éste se reduce a mera preferencia privada, quedamos al arbitrio del poder, pues a falta de verdad impera la ley del más fuerte. Por eso, nos sorprende que la crisis de aprecio por la verdad abra la puerta al ejercicio de una violencia sin precedentes, como la que ha conocido el siglo XX. De manera que el relativismo no constituye una condición necesaria del pluralismo, sino que éste se funda más bien en la afirmación de ciertos valores que todos han de respetar, también quienes detentan el poder. Y sobre esa base, es posible afirmar un pluralismo social no relativista, es decir, basado en el respeto por el otro y no en la indiferencia. 2. Otro factor que con frecuencia conduce a ver en los valores morales una amenaza para el pluralismo consiste en una concepción racionalista de la ética. Ocurre cuando ésta se entiende a la manera de un elenco de consignas o directrices concretas de acción, como si se tratara de un reglamento que hace uniformes las acciones de aquellos a quienes se aplica. Lejos de esa visión estrecha, la ética apela también a principios, que por su misma naturaleza admiten multitud de determinaciones posibles, y reclaman por ello una reflexión prudencial para conocer sus exigencias aquí y ahora. El ideal clásico del hombre o la mujer virtuosos es el de quien sabe elegir lo mejor en cada caso, lo cual no equivale a rutinizar el comportamiento o a pensar que dos personas justas hubieran de llevar vidas paralelas. Es cierto que la ética contiene también normas, y que en ocasiones las alternativas de acción pueden consistir en elegir entre una opción buena o una mala. Es el caso de los llamados preceptos de la segunda tabla del Decálogo, que se refieren a acciones que no encuentran justificación en ninguna circunstancia: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Se trata de normas formuladas negativamente, que dejan todo el campo a la libertad, a excepción del comportamiento que prohíben. Estas normas señalan, por decirlo así, los límites del pluralismo. La diversidad resulta enriquecedora cuando expresa la pluralidad de lo bueno o lo indiferente. Por el contrario, los comportamientos nocivos dañan a la persona y a la comunidad, en ocasiones habrán de tolerarse para evitar un mal mayor, siempre que no representen daños intolerables para los otros o para el bien común.
Esos límites éticos del pluralismo son muy amplios y no determinan un programa político, económico o social. Además, para determinar la acción no se toma en cuenta exclusivamente la dimensión ética de la realidad. La política, por ejemplo, busca realizar el bien común en circunstancias muy concretas, culturales, técnicas, de intereses legítimos en conflicto, etc., y se debe atender también a las exigencias de esos otros campos a la hora de actuar. De forma que, ordinariamente, se podrán encontrar diversas soluciones, todas ellas respetuosas de los principios éticos en juego. Y habrá de buscarse la que, dentro de las posibles, resulte más adecuada aquí y ahora en atención a las consideraciones que importan en el caso particular. 3. Las observaciones precedentes explican también el pluralismo político de los católicos, dos personas que tratan de inspirar su acción desde premisas igualmente cristianas, caridad, justicia, etc., pueden adoptar soluciones diversas en función del análisis que hacen de la situación, de las prioridades que establecen y de la manera de aplicar esas premisas aquí y ahora. Esto explica que la doctrina social de la Iglesia no sea como un repertorio con soluciones prefabricadas para cada problema, sino una fuente de luz al lado de otras de orden técnico que facilita alcanzar soluciones respetuosas del bien humano. El Concilio Vaticano II expresó dos actitudes que los creyentes han de evitar a este respecto. El divorcio entre la fe y la vida, uno de los más graves errores de nuestra época, GS 43. Para cumplir con su misión de vivificar el orden temporal con el Evangelio, el fiel laico ha de formarse en el conocimiento de los principios cristianos y tratar de actuar en consecuencia, justicia, caridad, dignidad de la persona, solidaridad, etc. La tarea que corresponde aquí a los sacerdotes venía expresada por el Concilio Vaticano II. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es esta su misión, GS 43b. La identificación de la propia solución, entre otras posibles, con la solución evangélica. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia, GS 43c. 2. La moral social en la historia. A. Planteamiento de la cuestión. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la fe ha sido concebida como un seguimiento de Jesús que implica, junto con la confianza en su persona y la aceptación de su doctrina, también una cierta forma de vivir o un camino por el que conducir la propia vida. Jesús se presenta a sí mismo como el camino al Padre, yo soy el camino, y en 14, 6, y ese es precisamente el primer nombre que recibe el cristianismo en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Pablo que perseguía a los seguidores del camino, Siefar. HCH 9, 2. Esta dimensión práctica y también la pertenencia comunitaria eran ya características del pueblo de la Alianza, que había recibido de Dios por medio de Moisés las tablas del Decálogo. La reflexión de los padres de la Iglesia, primero, y después la teología moral se han ocupado de esa dimensión práctica de la pertenencia a Dios del cristiano, que se compendia en el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. De esta forma, el pensamiento cristiano tradicional ha visto la dimensión relacional de la vida del hombre como apoyada en dos grandes principios prácticos, la caridad y la justicia. El área de la teología que hoy denominamos moral social se ha formado históricamente sobre la reflexión acerca de estos dos pilares. Hablando de forma muy sintética, esta reflexión se fue polarizando desde los siglos XIV-XV hacia una afirmación y desarrollo de la justicia, que comportó cierto olvido de las exigencias sociales de la caridad, como algo que al no ser exigible terminaba por quedar al margen. Al tiempo que la justicia encuentra gran desarrollo en la teología de la segunda escolástica y en los manuales de moral desde el S. 17, la realidad social conoce transformaciones muy profundas, tanto en el plano de las ideas como en el de las realizaciones prácticas. Basta pensar en las consecuencias de la industrialización, y en la transformación político-social que trajeron consigo la Revolución Francesa y las otras revoluciones liberales europeas. Este nuevo escenario hace surgir,
al lado de las cuestiones tradicionales de la justicia, problemas nuevos que representaban verdaderos desafíos para la tradición teológica del Tratado de la Justicia. Pensemos en el ascenso del principio democrático, en los fenómenos de la industrialización y de la concentración urbana de grandes masas de trabajadores, el proletariado, en definitiva, se trataba de una nueva configuración de la política, la economía, y los procesos de trabajo, con sus correspondientes conflictos estructurales hasta entonces inéditos. Frente a este conjunto de problemas, que se denominó la cuestión social, reaccionó un buen sector de los católicos con el deseo de encontrar las soluciones evangélicas que la teología no supo o no pudo aportar. Es lo que se ha denominado el catolicismo social, que cobró importancia particular en las regiones más industrializadas. Así, en Francia F.U.Sanam suscitó un movimiento importante de caridad social a través de las conferencias de S. Vicente de Paul, o el asociacionismo católico en Alemania y la acción de W. von Ketteler, obispo de Maguncia, 1877, o la tendencia marcadamente social del cardenal Manning en Inglaterra y Estados Unidos. En Italia se pueden mencionar los nombres de Getoniolo y L. Sturzo, y en España primero el intento de J. Donoso Cortés de buscar una alternativa al socialismo diversa al liberalismo, y después el fenómeno del asociacionismo y la acción católica. Paralelamente, y en continuidad con esos esfuerzos, León XIII vio la necesidad de prestar su contribución a los acuciantes problemas sociales del momento. Y así, en 1891 vio la luz la encíclica Rerum Novarum, sobre la condición de los obreros, iniciadora de lo que después se conocería como doctrina social de la Iglesia. En ella afirmaba que la Iglesia saca del Evangelio las doctrinas en virtud de las cuales se puede resolver por completo el conflicto social, RN 12. Como es sabido, los sucesivos pontífices adoptarían iniciativas continuadoras, publicando textos que venían a actualizar y a profundizar las enseñanzas de Rerum Novarum. Así, Pío XI escribe Quadragesimo Anno en 1931, Pío XII pronunciaría multitud de radiomensajes, entre ellos la Solennita, con ocasión del 50º aniversario de Rerum Novarum. A ese Juan XXIII debemos dos encíclicas de importancia decisiva, Mater et Magistra y Pacem in Terris, 1961 y 1963 respectivamente, mientras comenzaba a prepararse el texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, publicado a fines de 1965, poco antes de la clausura del Concilio Vaticano II. Y así, esa tradición ha continuado hasta nuestros días alentada por los sucesivos pontífices, una perspectiva histórica sintética en CDSI 89 a 103. B. Crisis de identidad de la doctrina social y progresiva clarificación. Estos complejos procesos históricos, descritos aquí con rápidas pinceladas, nos dejan dos tradiciones diversas en el siglo XX, por una parte, la reflexión teológico-moral, con raíces muy antiguas y con una evolución posterior que precisaba de una importante renovación, iniciada a comienzos del siglo XX y consolidada después por el Concilio Vaticano II. Por otro lado, se había ido formando un cuerpo de doctrina social, con origen principalmente en el magisterio pontificio y conciliar, que demandaba una reflexión sobre su identidad. Tras una primera adscripción a la noción de filosofía cristiana, surge en los años del concilio una crisis de identidad sobre la naturaleza de estas enseñanzas. Se cuestionaba si la Iglesia había de tener alguna doctrina sobre lo social, si no cabría asimilar tal doctrina con las ideologías dominantes en el periodo, y en definitiva, en qué medida la revelación cristiana permite articular una enseñanza sobre la política, la vida económica, etc. Este conjunto de cuestionamientos explica el hecho de que los textos del concilio omitan prácticamente el empleo de la expresión doctrina social de la Iglesia. Tras la crisis de identidad, vendrá en los años sucesivos una clarificación sobre el estatuto que correspondía a esta enseñanza, durante el pontificado de Pablo VI y después en el de Juan Pablo II. Del primero se deben mencionar, junto a Octogesima Adveniens, 1971, y el documento sobre la justicia en el mundo del sínodo de ese mismo año, sobre todo la exhortación Evangelii Nuntiandi, 1975, acerca de la naturaleza de la evangelización. En el contexto de algunas propuestas de la teología de la liberación, Pablo VI afirmaba que la evangelización habría de mantener su identidad propia, sin dejarse teñir de contenido ideológico o disolverse en empeño político, CFN 32. En línea con su predecesor, Juan Pablo II reivindicó el estatuto de la doctrina social como un área de la teología y concretamente de la teología moral. Entre otros muchos textos,
merece destacarse el de Sollicitudo Rei Socialis, 1987, en su N41, que ofrece una definición negativa primero y a continuación una positiva de la doctrina social de la Iglesia. Tras negar que pueda considerarse una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, o ser adscrita al terreno de la ideología, ofrece una descripción positiva desde estos elementos esenciales. Se trata de una reflexión sobre lo social a la luz de la fe y de la tradición eclesial, que examina su conformidad o no con el Evangelio con el propósito de orientar la conducta en consecuencia. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y, especialmente, de la teología moral. Se ha dicho que esta declaración supuso un punto de llegada al tiempo que un punto de partida. De llegada, porque tras su asimilación inicial con la filosofía y el posterior periodo de confusión sobre su identidad, ese paso suponía una percepción más clara de lo que la doctrina social había sido desde su principio. Ya Rerum Novarum apelaba a la luz del Evangelio para iluminar lo social. En este sentido, hoy no se discute el carácter teológico de la doctrina social de la Iglesia. Y punto de partida también, porque al asignarle su puesto en la teología moral surgía la cuestión de cómo se realizaba ese encaje, si se confunde sin más con la tradición de la moral social, o si permaneciendo dentro de ella conserva una identidad propia. Algunos, sumándose a esta segunda opinión, atribuyen además a la doctrina social carácter científico independiente de la moral social, con el consiguiente problema de duplicidad de disciplinas teológicas que comparten su objeto, y que resultan difíciles de distinguir si no es por el sujeto que las formula o por razones históricas o biográficas. ¿Cómo se ha de concebir la relación moral social doctrina social de la Iglesia? Parte de la confusión se debe quizá a razones terminológicas, pues la expresión doctrina social de la Iglesia designa unas veces el magisterio social, que desde Rerum Novarum reviste una riqueza indiscutible y una identidad histórica propia, y otras un área o disciplina teológica. A nuestro juicio, esta relación se comprende bien cuando se ve como un aspecto de la relación más amplia teología moral magisterio, ambas instancias con sus vínculos recíprocos de servicio. Al magisterio de los pastores le corresponde la misión de interpretar de forma autorizada la revelación, y a la teología la elaboración científica de la fe en diálogo con las ciencias, y ambos oficios están igualmente al servicio de la palabra de Dios, aunque de formas diversas. El magisterio social del último siglo presenta características propias y una riqueza fuera de duda, pero esto no lo constituye en una disciplina teológica yuxtapuesta a la moral social, pues carece de un objeto diverso. Se pueden comprender las tensiones de orden histórico que han conducido a esas confusiones o perplejidades, y que han arrojado como resultado una teología y un magisterio con cursos paralelos o incluso con puntos de conflicto. Pero sería deseable la integración de la tradición de la moral social con la del magisterio social moderno en una misma disciplina teológica, llámese moral social o doctrina social de la Iglesia, al igual que ocurre en otras áreas de la teología. 3 fuentes de la moral social y relación con las ciencias sociales. 1. En consonancia con esta afirmación de la doctrina social de la Iglesia como parte de la teología moral, no cabe duda de que sus fuentes son las mismas que las de la teología, la revelación del misterio de Dios y del hombre en la medida en que es captada desde la fe, sagrada escritura leída en la tradición de la Iglesia bajo la guía del magisterio. La naturaleza humana en cuanto es conocida por la razón, es decir, aquello que la recta razón de todo hombre puede percibir en sí como voz del Creador, equidad, justicia, respeto al prójimo, etc. La amplitud y complejidad de la relación entre la razón y la fe revelada encuentra aquí su reflejo, y no puede ser atendida con detenimiento en este lugar. Baste decir que ambas instancias resultan inseparables, ofrecen sus aportaciones específicas y se complementan entre sí. Como ha dicho Benedicto XVI, la fe y la razón necesitan de una escucha y purificación recíprocas. La fe no trata sobre lo irracional o lo absurdo, no se ubica en regiones lejanísimas de la razón, sino que ofrece un horizonte a la existencia del hombre, que yendo más allá de las posibilidades de la razón, sin embargo no la niega, sino que la sostiene y la prolonga. Así, por ejemplo, la fe en el Dios Trinidad, como relación entre 3 personas en la verdad y el amor, encuentra consecuencias si se proyecta sobre el carácter relacional de la vida humana, caridad, veracidad, justicia, etc. La fe en la encarnación del Verbo o en la vida eterna no encuentran traducción directa en programas de acción social, pero iluminan desde arriba la dignidad que corresponde a cada hombre y mujer, con multitud de consecuencias prácticas. La fe puede también purificar a la razón de sus patologías, de un ejercicio meramente autorreferencial,
o de una razón que se afirma en exclusiva incluso llegando a pasar por encima de la dignidad de las personas. Pensemos en las concepciones utópicas de la política y sus dramáticas consecuencias en el siglo XX, o más recientemente en las amenazas de la razón técnica en el campo de la biomedicina. La razón, que percibe por sí misma muchas de estas indicaciones éticas, puede verse sostenida por la fe. Y al mismo tiempo, debe también prestar apoyo a la religión, mantenerla en sus límites justos, evitar sus perversiones deshumanizadoras, puesto que también existen patologías de la religión, fanatismo, actitudes de intolerancia, etc. Por lo demás, la revelación se dirige a seres racionales, y la misma fe reclama siempre ser pensada, como indica la expresión clásica fides quaerens intellectum. De esta forma, un discurso de fe como la teología, que toma la revelación como punto de partida, no excluye a nadie de entrada y puede encontrar destinatarios tanto entre los creyentes como entre quienes no comparten la fe. Aunque eso sí, el discurso será recibido de manera diversa, la fe mueve al creyente a recibir sus contenidos como revelados por Dios y a concederles la autoridad correspondiente. Pero ya vimos que también desde el exterior de la fe otras religiones o también la increencia, puede apreciarse como valioso este patrimonio de reflexión ética y de humanismo cuajado durante siglos, y compartirlo parcialmente en sus implicaciones prácticas. Esto explica también que la teología cristiana no se reconozca a sí misma como un saber autorreferencial o un discurso de secta. La razón que se abre a la fe no queda anulada por ella, y mantiene una pretensión de alcance universal pues formula su discurso en un horizonte racional. 2. Esta circularidad que existe entre la fe y la razón como dos fuentes complementarias de conocimiento de la realidad, se prolonga en la relación que existe entre la moral social y las ciencias sociales. Para poder emitir un juicio ético acertado sobre la complejidad con que suele presentarse hoy lo social, se precisan ciertamente principios éticos de reflexión, pero el juicio moral necesita también del conocimiento de cada realidad en su nivel empírico, razón que justifica la relación de colaboración con las ciencias sociales. Para acercarse al terreno práctico y poder orientar adecuadamente la acción se hace necesaria la consideración de esos dos niveles o perspectivas complementarios. Las ciencias sociales proporcionan una descripción de la realidad en su nivel científico-técnico, y enseñan cuáles son las alternativas posibles, cuáles resultan más eficientes, qué beneficios y efectos adversos pueden derivarse de cada una de ellas, etc. Pero esta perspectiva experimental es ciega respecto de la dimensión ética de la acción. A la ética compete presentar los principios de reflexión que permiten orientar la acción hacia el bien de la persona y el bien común, exigencias de la justicia, de la solidaridad, del respeto a la libertad y a la dignidad personal en su conjunto. No todo lo que se puede hacer o lo que resulta más eficiente, se muestra siempre lo mejor para todos y cada uno. De ahí que a la hora de concretar la acción, se haga preciso el diálogo entre ambas dimensiones o lógicas complementarias. Así, por ejemplo, cuando se trata de establecer un sistema de impuestos, aparecen inmediatamente exigencias de equidad, de justicia distributiva, pero se requiere también obviamente del conocimiento de la técnica impositiva. Piénsese que ordinariamente los principios de orden moral admiten muchas determinaciones prácticas posibles, y no se puede establecer la más adecuada aquí y ahora sin tomar en cuenta la dimensión científico-técnica. Ese diálogo deseable entre ambas perspectivas debería alejarse de dos extremos, lo que suele denominarse moralismo, entendido como la pretensión de determinar la acción desde premisas exclusivamente éticas, como una actitud despótica de la ética que creyera poder prescindir del acercamiento descriptivo propio de las ciencias sociales, que estudian las leyes propias de cada ámbito de la acción humana. Del positivismo científico, que afirma como único ejercicio válido de la razón el del método experimental y desprecia la ética como realidad segunda o ajena a la razón, como expresión de meras preferencias particulares. La historia demuestra que el abuso de la técnica puede encaminarse hacia la destrucción del hombre y de una convivencia pacífica. Conviene tener presente que las ciencias sociales, en última instancia, precisan de un punto de partida antropológico, de una cierta matriz o idea sobre el hombre. La economía, por ejemplo, busca la eficiencia en la asignación de recursos escasos con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas. A medida que se profundiza en lo que los hombres necesitan, es inevitable ir perfilando un retrato de la condición humana, y de ahí surgen evidentes conexiones con la psicología y la antropología filosófica. Es en este nivel de los fundamentos últimos donde la revelación cristiana puede realizar su mejor aportación,
más que en el nivel de las soluciones técnicas a los problemas y en el de los programas concretos de acción. Además, en este plano antropológico no sería posible una supuesta neutralidad técnica u objetividad de las ciencias que hiciera superflua la filosofía, con su reflexión acerca del hombre y del significado de su existencia. Aquí conviene recordar la crítica que ha recibido el positivismo y la supuesta objetividad que atribuye a los datos empíricos, pues estos siempre están necesitados de interpretación y cada observador organiza los datos desde cierta precomprensión de la realidad. Este es precisamente el terreno donde puede fructificar el diálogo entre la perspectiva empírica de la ciencia y la sapiencial de la filosofía o la teología, en beneficio de un acercamiento a la acción humana más amplio y abarcante. En este sentido apunta una afirmación de la Congregación para la Educación Católica, que apelaba a un necesario discernimiento y mediación filosófica en este recurso a las ciencias empíricas de lo social. La doctrina social se sirve asimismo de los datos que aportan las ciencias positivas y, particularmente, las sociales. El recurso a estas ciencias exige un cuidadoso discernimiento, con una oportuna mediación filosófica, pues se puede correr el riesgo de someterlas a la influencia de determinadas ideologías contrarias a la recta razón, a la fe cristiana y, en definitiva, a los datos mismos de la experiencia histórica y de la investigación científica, OE 10. Más adelante se refiere de nuevo a ese riesgo de que las ciencias padezcan un influjo ideológico o de estrategia política, como ha ocurrido históricamente con el análisis marxista o con las propuestas de corte liberal, CFR. OE 50. 3. Ahora bien, una vez señalada la conveniencia y la urgencia de ese diálogo entre la teología y las ciencias sociales, se debe añadir que ese entendimiento presenta desde la modernidad dificultades no pequeñas. Como ha dicho desde el lado de la sociología Pedanati, la época moderna ha conocido una separación progresiva entre el pensamiento social cristiano y las ciencias sociales, con el resultado de una ruptura radical. La separación no ha sido fecunda para ninguno de los dos, al contrario ha comportado un empobrecimiento recíproco, pero cuando se intentan las conexiones aparece el riesgo de clericalismo de la ciencia o de secularismo de la teología. En este punto surgen tareas para ambas partes. La teología debe tomar nota de que la sociedad es algo diverso del hombre, de que hay una distancia creciente entre lo humano y lo social. Con el avance de la modernidad, la sociedad es cada vez menos hecha de personas y por personas, y más por dinámicas o construcciones artificiales. Lo humano se diferencia de lo social. Las ciencias sociales han de comprender que tal distanciamiento crea nuevas implicaciones respecto a lo que desde un punto de vista trascendente cualifica lo humano. 4 principales núcleos éticos del Antiguo y Nuevo Testamento. Los cristianos encuentran en la Sagrada Escritura no solo la revelación del misterio de Dios, que constituye el objeto de la fe, sino al mismo tiempo un punto de referencia moral que permite orientar la vida rectamente hacia la bienaventuranza, plenitud de la comunión con Dios. Así, aunque cada página de la Biblia ofrece indicaciones éticas, algunos pasajes tienen especial importancia desde este punto de vista. Si nos referimos al Antiguo Testamento, hay que mencionar la fe en la creación del universo y del hombre como imagen y semejanza de Dios, el don de la alianza que Dios establece con Israel y que los profetas se encargarán de recordar, las reflexiones de los libros sapienciales para conducirse con arreglo a la sabiduría, etc. Por razones de síntesis, aquí nos centraremos en la pertenencia de Israel a Dios como pueblo de la alianza, y en segundo lugar se abordará lo esencial de la moral del Nuevo Testamento. A. El Decálogo en el seno de la alianza. Tras el don inicial de la creación del universo y del hombre a imagen de Dios, ocupa un lugar central en el Antiguo Testamento la elección del pueblo por parte de Yahvé y el establecimiento de la alianza con Israel, por medio de la cual la descendencia de Abraham se constituye formalmente como pueblo de Dios. Esa pertenencia a Dios propia de la alianza comporta para el pueblo dar culto a Dios y emprender un camino, una forma de vida propia respecto a la de los pueblos vecinos. Como es sabido, la entrega de las 10 palabras, Decálogo, ocurre entre la proposición de la alianza y su conclusión. Es difícil exagerar la importancia de esta característica de la moral de Israel, que presenta la moral revelada como una moral de alianza. Y de ahí se derivan algunas implicaciones. 1. La moral es algo segundo respecto del acontecimiento primordial, elección gratuita, liberación de la esclavitud, pertenencia al pueblo de la alianza. Lo primero es una relación personal, alianza, y una experiencia del don de Dios, y de ahí nace el compromiso moral. Esto representa una novedad. La ética no aparece como el fruto de una indagación racional, como un comportamiento razonable,
Para el israelita la exigencia moral se justifica más bien por relación con un acontecimiento, con la sucesión de acontecimientos que componen la alianza. Evidentemente, ambos aspectos no se excluyen, que la ley entronque con un acontecimiento fundante no impide que sea después objeto de reflexión racional, pero no es esto lo que le da origen. Como enseña el Catecismo, el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza, cf. Ex 19, y su conclusión, cf. Ex 24, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo, Ex 24, 7. El decálogo es siempre transmitido tras el recuerdo de la alianza. El Señor, nuestro Dios, estableció con nosotros una alianza en Jourab, DT 5, 2, CEC 2060. 2. Se trata de una moral de respuesta, la iniciativa corresponde a Dios y el hombre se adhiere a una propuesta, a un pacto que no se realiza entre iguales. De ahí que su contenido no sea objeto de negociación, ni pueda ser suscrito parcialmente. Sin embargo, el compromiso que surge es recíproco, la gracia, el compromiso de Dios que se ofrece como don, y la ley por la que el pueblo pasa a ser pertenencia de Yahvé. Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación al plan que Dios realiza en la historia, CEC 2062. 3. La moral es liberadora no solo porque exige la respuesta libre del hombre, sino porque la ley es revelada durante la estipulación de la alianza, poco después del acontecimiento liberador de la esclavitud. De ahí también que el decálogo venga introducido por el recuerdo de la acción liberadora. Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí, Ex 20, 2 ss. El decálogo en Israel. Las 10 palabras recogen lo sustancial de la constitución de Israel, la vida sencilla de los clanes seminómadas de su origen. Su posición redaccional delante del Código de la Alianza, Ex 20, 1 a 17, y de nuevo delante del Código Deuteronómico, DT 5, 6 a 21, indica su importancia preponderante en el conjunto de la Torá. Así, las 10 palabras eran combinadas con el pasaje de la Shemá, y ambos eran recitados en la oración cotidiana, papiro de Nas y filacterias de Qumran. El hombre de hoy tiende a ver la ley como una imposición externa limitadora de la libertad, a diferencia del israelita que tenía la ley por don de Dios y expresión de la sabiduría. Y motivo de orgullo frente a los pueblos circundantes que, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que le invocamos? DT 4, 6 a 7. Para el judaísmo tardío el decálogo contenía los preceptos principales de la ley. El decálogo en la tradición de la Iglesia ha recibido desde antiguo una consideración importante, más allá de su recepción en el Nuevo Testamento, que se abordará más adelante. En la Iglesia antigua la catequesis se basaba en el esquema de las 2 vías, muerte y vida, propio de la didaje. Desde ese Agustín ocupa un lugar en la catequesis bautismal y en toda forma de transmisión de la fe. También a él se debe la forma actual, después de pequeñas transformaciones en cuanto a su división y al orden. A partir de aquí el interés se centra en el decálogo como expresión de la ley natural, accesible a la razón, aunque con un soporte importante en la revelación para superar las deficiencias de la naturaleza caída. De ahí su valor universal, como síntesis de deberes religiosos y morales, respecto a Dios y al prójimo. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural, CEC 2070. Indicaciones para la moral de hoy, la Pontificia Comisión Bíblica, Biblia y Moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, 11 de mayo de 2008, se preguntaba si el decálogo puede servir hoy como base de una exposición de la moral. Y ofrecía un balance de inconvenientes aparentes y ventajas reales, CFARN 25 SS. Entre los primeros figuran
Las prohibiciones conciernen a acciones externas, mientras que el hombre moderno insiste sobre la dimensión de interioridad de sus acciones. Son reglas que pretenden ordenar la vida colectiva en el desierto, lo cual contrasta con el individualismo moderno y las reacciones a una globalización ilimitada. 8 de los 10 van formulados negativamente, y hoy se constata una especie de alergia a cualquier forma de prohibición, como límite a la libertad. Pero también presenta el decálogo ventajas atractivas para nuestro tiempo. Su alcance potencialmente universal, como sistema de valores que conecte nacionalidades y culturas. Su pertenencia a un cuadro teológico de alianza, que funda la moral como exigencia de una relación personal y no mera prohibición o límite. Conocer el contexto histórico de su formación, permite descubrir un texto al servicio de la libertad humana, personal y colectiva. Finalmente, CFR N 30, la formulación bíblica en forma de leyes apodícticas puede dar paso a otra en términos de una moral de valores, con el resultado de 3 valores relativos a Dios: 1 rendir culto a un único absoluto, 2 respetar la presencia y misión de Dios en el mundo, 3 valorar la dimensión sacra del tiempo. Y 7 valores horizontales, que miran las relaciones humanas: 4 honrar la familia. 5 promover el derecho a la vida. 6 mantener la unión de la pareja marido y mujer. 7 defender el respeto de todos a la propia libertad y dignidad. 8 preservar la reputación de los otros. 9 respetar a las personas, casa, familia, empresa. 10. Dejar al otro sus propiedades. Estos 10 valores, de importancia decreciente desde Dios hasta las cosas materiales, ofrecen fundamento para una carta de derechos y libertades válidos para toda la humanidad. Y, desde una óptica de moral revelada, aunan en sí el culto a Dios y la preocupación por el prójimo como expresiones inseparables de la misma fe. B. La moral del Nuevo Testamento. 1. El reino de Dios y las bienaventuranzas. La expresión designa el tema principal de la predicación de Jesús en los sinópticos, y se comprende como la presencia de Dios mismo que vence el mal, curaciones, exorcismos, y es fuerza transformadora del mundo. Se trata de un acontecimiento a la vez futuro: venga tu reino, bienaventuranzas como promesa de bendición futura, y presente, CFR. MT 12, 28, está en medio de vosotros, LC 17, 21. La futura realidad del reino ayuda a definir la vida humana presente, pues los valores y virtudes que lo delimitan deben ser practicados en el presente, todavía en circunstancias imperfectas, parábolas de la red y la cizaña. El reino de Dios está conectado con la persona de Jesús y su misión salvadora, su compasión por la muchedumbre, por los enfermos y los pecadores que son perdonados por él y acogidos en el reino. Jesús representa en su persona no solo el reino de Dios y la nueva alianza, sino también la ley, Biblia y moral, N44, pues revela las normas del obrar humano justo. Como pórtico del Sermón de la Montaña, Mateo y Lucas recogen las bienaventuranzas, una síntesis de toda la enseñanza del discurso, pues destacan actitudes fundamentales del reino. En ellas se oye el eco de las promesas que Abraham recibió de poseer una tierra, que en la predicación de Jesús reformuladas de forma paradójica se perfeccionan y reorientan al reino de los cielos. Son la respuesta de Jesús al deseo de felicidad que experimenta todo hombre. Si en el Decálogo encontramos el perfil del hombre justo, las bienaventuranzas señalan, en un tono que parece contradecir el sentir mayoritario, actitudes agradables a Dios, la de los pobres y afligidos, los humildes, los mansos, misericordiosos, etc. En ellas podemos admirar un retrato del mismo Cristo, y por tanto, los rasgos de quienes desean seguirle. Las bienaventuranzas no presentan un conjunto de acciones que deban cumplirse, sino un horizonte de futuro. Enseñan que la felicidad no reside en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana o criatura, sino solo en Dios, fuente de verdadero amor. El camino hacia esa felicidad está bien marcado, sea de buscar en la pobreza de espíritu, como actitud humilde o de infancia espiritual, en la mansedumbre, en medio de la aflicción y del llanto, porque ellos serán consolados, en saber perdonar y tener entrañas de misericordia, para poder alcanzar la del Señor, en la limpieza de corazón, porque permite ver a Dios. Para Jesús es decisiva la actitud interior, el origen de la justicia o de la santidad, de la moral, está en el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí, MC 7, 6. De él nace lo que mancha al hombre, y también el bien surge del tesoro del corazón.
La acción exterior, que también importa, se ve como un fruto de esa actitud interior. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mt 7, 21. Jesús no viene a abolir la ley judía, sino a perfeccionarla, a darle cumplimiento. Eso supone superar la observancia legalista de ciertas interpretaciones farisaicas de la ley o tradiciones de los ancianos, cuestiones en torno al sábado, a la pureza legal, etc. Las exigencias del decálogo siguen vigentes, y Jesús manifiesta estima por el joven que declara haberlas cumplido, pero le llama a una perfección más alta, que trasciende la mera observancia exterior y exige autenticidad y la entrega del corazón. MC 10, 17. En las antítesis del Sermón de la Montaña, Mt 5, 21 ss, Jesús reinterpreta con autoridad algunas exigencias morales. La prohibición del homicidio se amplía ahora a las palabras ofensivas y a la necesidad de reconciliación con el prójimo. A la prohibición del adulterio se añaden las exigencias de la pureza del corazón y de la mirada. El amor al prójimo se sublima hasta alcanzar también a los enemigos, y, en último término, Jesús demanda a sus discípulos la exigencia más alta que corresponde a los hijos: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mt 5, 48. 2. El amor a Dios y al prójimo. Jesús ha presentado el amor como compendio fundamental de toda la fe cristiana, y la Iglesia alberga desde sus orígenes la convicción de que la identidad y la misión del cristiano se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Con otras palabras, el vocablo agape no designa solo un precepto moral, sino, 1. El misterio de Dios en sí mismo; 2. La celebración de ese amor en la liturgia por parte de la Iglesia, comunidad del amor; y 3. La vida del cristiano que recibe ese amor como don gratuito y trata de vivir en coherencia y hacerse portador de él, hasta poseerlo en la bienaventuranza de forma irrevocable. Así lo expresa ese Juan: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 1 John 4, 16. Se trata de una aportación original de Jesús. El precepto del amor a Dios era parte de la Shema, que todo judío piadoso repetía por la mañana y al anochecer: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dt 6, 4-6. El amor al prójimo se consideraba también fundamental. El rabino Akiva, 135 DC, lo tenía por principio de toda la Torá, como lo era para Jesús el doble mandamiento. También se conocen formulaciones extrabíblicas de la regla de oro. De ahí que Schnakenburg afirme una triple aportación de Jesús en este campo: 1. La indisoluble conexión interna entre ambos preceptos; 2. La reducción consciente de toda la ley a este doble precepto; y 3. La extensión universal del amor al prójimo. Culto a Dios y amor al prójimo, religión y moral quedan estrechamente ligadas por Jesús. El amor a Dios se manifiesta y se prueba en el amor al prójimo, y éste encuentra en aquel su fundamento y sostén. Esa relación se muestra vivamente en Mt 5, 23, que exige la reconciliación con el hermano antes de llevar una ofrenda ante el altar, así como perdonar porque uno ha recibido gratuitamente el perdón de Dios. Siefar. Mt 6, 12. El amor a Dios que Jesús propone no aparece, piensa Schnakenburg, como mero sentimiento o entusiasmo del corazón, sino como obediencia y servicio, que es al tiempo exigencia concreta de la convivencia con otros, y fruto de quien no sirve a dos señores sino solo a Dios. Sobre ese amor a Dios se construye el amor al prójimo, la necesidad de perdonar, Mt 18, 23, y de toda obra de misericordia espiritual y corporal, Mt 25, 31. Esta vinculación entre el amor a Dios y al prójimo resulta tan significativa respecto de la religión como de la moral. Schnakenburg, 86 ss. La religión no puede consistir exclusivamente en una actitud de piedad o de culto. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Esti 1, 27. La fe no es refugio en una mística desvinculada del mundo, sino comunión con Dios manifestada en servicio a los hermanos. El amor a Dios se manifiesta en la alabanza, la acción de gracias, la fe y la esperanza. El amor al prójimo sostiene y certifica el amor a Dios. A su vez, la caridad puede ser exigida como mandamiento porque antes ha sido recibida como don. Siefar. DCE 14. El amor a todos y principalmente a los más pobres, como núcleo de la moral,
encuentra una fundamentación religiosa en el amor a Dios, única fuente que capacita para amar como yo os he amado. Quien cree y conoce el amor de Dios y lo celebra en la liturgia, se hace capaz de benevolencia con el otro, de comprensión, de perdón y de servicio concreto. No podemos terminar sin mencionar a ese Juan, que compendia toda la moral en el doble precepto del amor, y en particular del amor fraterno. El ejemplo más elevado lo da Jesús, que ha amado a sus discípulos hasta el fin, les da ejemplo y les dice: un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, amaos también unos a otros. en 13, 34. La fe en Jesús es el único camino para alcanzar la vida, y la caridad fraterna es manifestación de la adhesión a Jesús. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, conforme al mandamiento que nos dio. 1 en 3, 23. Este amor visible a los hermanos es signo del amor invisible a Dios. Siefar 1 en 4, 20. El amor distingue a los hijos de Dios, en contraposición al odio, característico del mundo. Siefar 1 en 3, 13, sin que ese amor quede encerrado en los límites de la comunidad. La próxima lección retomará esta enseñanza bíblica que constituye el corazón del mensaje cristiano.